Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Y en esta tarde vamos a reflexionar en el siguiente mensaje que le hemos titulado Dios reanima y levanta al deprimido. Repito, Dios reanima y levanta al deprimido. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El salmista David escribió en una ocasión la siguiente expresión: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Repito, el rey David escribió en uno de sus salmos: solo sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. En otra versión le llaman a todos los angustiados. Nosotros estamos enfrentando una realidad hace muchos años, y es la situación de la depresión. Es un tema que para algunos círculos evangélicos ha sido motivo de controversia, ya que algunos han llegado a concluir que una persona legítimamente cristiana no puede jamás padecer por la depresión. Y que, por otro lado, todas aquellas personas que padecen depresión, pues como que de alguna manera u otra no van a hallar una luz al final del camino, no van a hallar una solución para su condición. En esta tarde, el Señor, a través de su palabra, nos va a hablar no solamente a los creyentes, sino a todos aquellos que nos están sintonizando, que están padeciendo por esta situación y por esta condición. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo que decir a las vidas de aquellos que están padeciendo de depresión. La depresión, en un sentido muy práctico, se puede definir como un estado de tristeza profunda provocada por una gran frustración. En algunos casos, la depresión puede ser algo de carácter temporero. Hay personas que tienen una profunda tristeza y esa tristeza se traduce en unos síntomas como tales cuales como alejamiento, se traduce en que en dejar de hacer las actividades que comúnmente le agradaban hacer. También se traduce en cierto descuido en el aseo personal. Pero en algunos casos, este tipo de situación viene a ser algo temporero. Pero hay otros casos que son más severos y en este caso, y en esa situación viene a ser ya la depresión, en lugar de algo temporero, se convertirse en una condición. Es una condición que, repito, es un estado de tristeza continuo. Es un estado de frustración. Es un estado donde, en lugar de anhelar un nuevo día, tristemente lo que anhelamos es no despertar del sueño que tenemos. Es un estado donde no disfrutamos de aquellas cosas hermosas de la vida, sino que las vemos con suma negatividad
y con un pesimismo extremo. La depresión nos dice a nosotros que el futuro es completamente terrible porque nuestro presente es sumamente agobiante. Muchas son las personas, la depresión no ha discriminado escalas sociales. Tanto ricos como pobres la han padecido y la padecen. Tantos aquellos que tienen alta escolaridad académica como aquellos que no la tienen, la padecen. No discriminan en razas, ni tampoco en credos. Inclusive, algunos que están en el servicio a Dios y a otras personas están padeciendo o han padecido por la depresión. Las causas de la depresión pues se pueden dar primeramente, ¿por qué? Porque sencillamente somos humanos. O sea, nosotros somos seres humanos. Por causa de nuestra humanidad podemos estar expuestos a qué o padecer depresión. También la depresión puede venir por una causa del cansancio físico y mental. Cuando hemos invertido mucho tiempo en diferentes cosas, entiéndase nuestro trabajo, nuestras responsabilidades en el hogar, cuando se ha invertido una gran cantidad de tiempo y energía, entonces tanto el cuerpo como la mente quedan drenados y pueden convertirse en un estado de vulnerabilidad para que venga la depresión. Pero también viene como resultado de la frustración de encontrarse impotente ante las situaciones que están ocurriendo. De hecho, la situación que se está viviendo a nivel mundial puede ser un detonante para algunos que ya habían comenzado a sentir depresión. El ver que ahora está esta enfermedad, que no se encontró una vacuna, esta situación que no solamente puede afectar la salud física, sino que también afecta la economía y está afectando gravemente la economía. Ahora hay miles de personas que están desempleados y que no ven una luz al final de todo esto, ya que no hay noticias alentadoras, porque aun cuando hay estados y países que se han abierto, sin embargo, no se han abierto en la manera, ¿verdad?, completa que pueda permitir el desarrollo de la economía, porque todavía hay unas grandes precauciones y eso impide que no solamente haya un buen desempeño laboral, sino que también los clientes, los consumidores tengan confianza en salir a la calle. Así que todas estas situaciones que están ocurriendo, entiéndase, de amenaza de la salud, pero también ahora los embates de una economía afectada, ha traído a algunos a afectarse con mucha depresión. Inclusive aquellos que han profesado una fe en Jesucristo, aquellos que le han servido al Señor. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que una persona que ha servido al Señor pueda padecer por un momento de depresión? ¿Cómo es posible que una persona que lee la escritura continuamente, una persona que ha estado activa en la iglesia, de momento se sienta en un estado de depresión? Pues déjeme decirle que la escritura presenta varios casos de hombres y mujeres de Dios, de personas que se dieron al servicio del Señor en gran manera, pero experimentaron momentos de depresión. Entre ellos se encuentra el gran patriarca, reconocido por su paciencia, como Job, que luego de todas las calamidades que tuvo, que perdió a su familia, perdió sus bienes y perdió su salud, se sintió en momentos en que maldijo inclusive el día en que nació. Hay otro personaje llamado el profeta Jeremías, que al ver la hostilidad del pueblo al cual él le llevaba la palabra de Dios, sin embargo, lo que recibía de parte del pueblo de Dios era rechazo e inclusive muchas amenazas de muerte. Y eso lo llevó a él a describir su condición de una manera bien poética, pero al mismo tiempo nos da a nosotros una idea del sufrimiento que él llevaba. Él decía que estaba continuamente llorando, estaba expresando su dolor. Y no fueron pocas las veces que él expresó al Señor, mira, ya no quiero seguir, porque una de los síntomas de la depresión es que precisamente no tenemos las fuerzas para seguir, no tenemos ya el ánimo para seguir. Y Jeremías se sintió de esa manera. Y hoy tenemos otro caso
que es un gran profeta, el profeta Elías. Los versículos que acabamos de leer pertenecen al capítulo y a la historia de este fascinante personaje, Elías. Elías, para hacer un poquito de historia acerca de él, la Biblia nos dice que Elías proviene de un lugar llamado Tisbita, un Elías Tisbita. No tenemos mayor información de este profeta. Lo que sí sabemos es que fue un profeta bien vigoroso, era un hombre bien apasionado por el Señor y que Dios lo levantó en un momento muy particular de la historia de Israel. Y fue en el momento donde, tristemente, bajo el reinado de unos reyes paganos, en este caso llamado Acab y su esposa Jezabel, habían influenciado al pueblo de una mala manera. Y la influencia fue que sencillamente los sedujo también a adorar a los Baales, que fueran idólatras. Claro, el problema de todo esto es que no solamente los alejaba de Dios, sino que fomentaron de alguna manera u otra la hipocresía religiosa. Porque el pueblo de Israel, en el contexto del profeta Elías, era uno que adoraba a Dios, pero también tenía coqueteo y tenía relaciones con los Baales en términos de la adoración a esos dioses falsos. El Señor desde el principio se ha revelado como el único Dios verdadero. Todos los demás dioses son invenciones de la mente del ser humano, del hombre que sencillamente por haberse apartado de Dios y no querer buscar de Dios, entonces forma sus propios ídolos. La Biblia dice que nosotros los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el idólatra, el pagano, quiere hacer un Dios a la imagen y semejanza de él. O sea, un Dios formado a su antojo, de manera que le pueda servir a él en lugar de él ser un siervo de ese Dios. De ahí estriba que siempre los ídolos han sido muy atractivos para la gente porque son manipulables. Y el pueblo de Israel tenía este gran problema. Ese problema de idolatría los trajo a situaciones como la sequía, les trajo hambrunas, porque Dios de una manera u otra estaba llamando la atención del pueblo que conocía la ley de Dios y que conocía bien profundamente que debían lealtad al único Dios verdadero. Dios reclama exclusividad en la adoración. ¿Por qué? Porque primeramente Él es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios fuera de Él, como dijo el profeta Isaías. Pero no solamente eso, sino que nuestro corazón debe estar en total dependencia de ese único y verdadero Dios. Así que Elías fue levantado en ese contexto de decaimiento espiritual del pueblo de Israel con un mensaje claro. Y el mensaje era: no podemos estar en dos caminos. O adoramos a Dios o estamos con los Baales, pero no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Así que el mensaje de Elías era un reclamo a volver a la pureza de la adoración a Dios, de una adoración a Dios no contaminada ni comprometida. Así como una esposa fiel a su esposo, así Israel debía conducirse con su Dios fiel y leal. ¿Por qué? Porque su Dios es fiel y leal con ellos. Dios levantó a Elías y Dios lo levantó con gran poder y respaldo, al punto que sencillamente por medio de él, Dios hizo unas obras que cerraron la boca de todos aquellos que eran adoradores de Baal. Y les encerró toda posible salida a los que practicaban esta doble vida en Israel para justificar sus acciones. Dios a través de él los derrotó en el monte de Carmelo con grandes señales y prodigios. Y luego de esa gran victoria que tuvo Elías, porque Dios le respaldó, sin embargo, Jezabel, la esposa del rey Acab, que era sumamente malvada, pagana, una mujer sin escrúpulos, una líder que no tenía sensibilidad hacia el verdadero Dios porque su corazón era pagano. Y su esposo también corría la misma suerte.
esta persona, esta mujer llamada Jezabel, en lugar de arrodillarse al verdadero Dios ante ver las manifestaciones grandes de Dios, lo que hizo fue que como Faraón endureció más su corazón y le dio ira. Y entonces comenzó una persecución hacia el profeta y dijo, yo quiero la cabeza del profeta Elías ya. Qué frustración para el profeta. El profeta literalmente había invertido toda su vida en este mensaje consagrado a Dios. Fueron muchas las emociones involucradas en esta situación. Y no se podía explicar cómo luego de una manifestación tan grande como la que Dios tuvo en el Monte Carmelo, esta mujer Jezabel y su esposo Acab continuaran con su corazón perverso de idolatría. No se les movió nada para seguir al verdadero Dios. Y todo lo contrario, se llenaron de más ira contra Dios y contra el profeta. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchas, esta situación que estamos viviendo, y aquí hago un paréntesis, una situación que entiendo que es una gran disciplina de parte de Dios a toda la humanidad, incluyendo a la misma iglesia. Créanme que algunos vendrán arrepentidos a Dios y confiamos que así sea. Pero tristemente otros han seguido endurecidos sus corazones. Hoy día, en este contexto, la iglesia está llegando a tu casa. Antes te invitaban a la iglesia, te invitaban a buscar del Señor, y en el libro de excusas encontrabas tantas. Y entre ellas, esas excusas estaban el que no tengo transportación, no tengo quien me lleve. Bueno, ya no tienes que moverte de tu casa, está llegando a ti. Otros decían, no, es que la hora es difícil porque llego tarde del trabajo. Pues mira, ahora no solamente tienes el servicio a la hora y que te permite llegar temprano, sino que también puedes ver la grabación de este mensaje luego. Otra excusa, diría, es que la distancia es muy lejos, es una hora de viaje. Ya no, apenas la distancia es lo que te tome a ti usar tu teléfono móvil o prender tu computadora. Y créanme que aún con todas estas facilidades, hay personas que no han querido buscarle a Dios. Como el corazón de Acab y de Jezabel. Aún Dios dándole grandes oportunidades, no las han aprovechado. Y eso también ha sido motivo de tristeza y de ansiedad para muchos muy buenos líderes cristianos. Muchos pastores, líderes de iglesias, que pensando que esta situación sería lo suficientemente poderosa para sensibilizar el corazón de algunos, de manera que se traduzca en una búsqueda de Dios. Sin embargo, lo que han hecho es que se han vuelto mucho más cómodos e inclusive le han culpado a Dios de su situación. Se han vuelto como la esposa de Job en medio de la calamidad que pasaba su marido, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Si Dios es tan bueno, ¿por qué ocurre esto? Y su corazón se endurece aún más. Pero otros vendrán a los pies de Jesucristo. Volviendo a Elías, toda esta situación de ver el corazón de estos dos líderes, de reyes, en esa dureza de corazón, según leímos en los versículos del capítulo 19, específicamente en el verso 4, que él dice que, y él se fue por el desierto un día de camino. Se fue por el desierto un día de camino, puesto que los versos anteriores, como le dije anteriormente, dice en el verso 1 del capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, se le dio la noticia de lo que había pasado. Y entonces, en lugar de Jezabel ir corriendo a arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón,
Dice en el verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Siguió pagana. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3, viendo pues el peligro, o sea, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto, verso 4, en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. El profeta de Dios estaba agotado. El profeta de Dios estaba frustrado. El profeta de Dios dijo en ese momento, no quiero seguir viviendo. Le podríamos decir como hoy, estaba deprimido. Queridos hermanos y amigos, ¿cuántos me estarán viendo y se identifican con lo que hemos descrito hasta ahora? Están frustrados. Están frustrados porque pensaban que esta situación iba a acabar más rápido. Están frustrados porque pensaban que su trabajo se iba a extender. Están frustrados porque posiblemente porque estaban orando por esas vidas que aman, que son familiares, que son amigos, que no conocen a Cristo y pensaban que esta situación les iba a levantar los ojos al cielo y en lugar de ello, lo que han visto es que continúan dándole obstinadamente la espalda a Dios y eso les ha frustrado. Han visto cómo la vida de algunos seres queridos y amigos se ha visto comprometida con esta situación del virus. Están frustrados y están tristes porque en cada momento que sintonizan la televisión, las noticias, solamente vienen noticias negativas, un panorama sumamente sombrío. Y esto les ha llevado a pensar, ya no quiero seguir viviendo. Déjame decirte algo, Dios tiene algo que decirte. Dios tiene algo para ti. Y es que así como el profeta se sintió deprimido y frustrado y deseó morirse, sin embargo, el Dios que él le servía no se olvidó de él, al contrario, le reanimó y le levantó. Y como le hemos titulado este mensaje en esta tarde, Dios reanima y levanta ¿qué? Al deprimido. Porque vamos a poder apreciar en esta historia cómo Dios levantó al profeta y esa dinámica y ese mover de Dios en la vida del profeta, mis queridos hermanos, lo podemos apreciar en nuestras vidas si hemos puesto nuestra confianza en Dios. Si usted es un creyente genuino, legítimo, aunque usted se sienta triste, aunque usted se sienta frustrado, esto no significa de ninguna manera que Dios le ha abandonado. Todo lo contrario, esto no depende de nuestras emociones, sino depende de nuestras convicciones. Porque nosotros no tenemos que sentir que está al lado. Dios está al lado porque Él lo dijo que estaba al lado nuestro. Cuando David afirmó en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará, no es una aseveración basada en emociones, es una aseveración basada en convicciones. Porque aunque él no lo sintiera en ese momento, aunque él no tuviera el gozo pleno, aún así él decía, el Señor está conmigo. Y como dijo Job, en medio de sus circunstancias, yo sé que mi Redentor vive. Porque no son nuestras emociones los que nos ha llevado a la fe, sino las profundas convicciones que el Espíritu Santo ha operado en nuestra alma a través de la palabra de Dios. Así que Dios reanimó y levantó al profeta. Así Dios reanima y levanta ¿qué? Al deprimido. Primeramente, ¿cómo? Y vamos a apreciar esto. Teniendo consideración de su condición. Repito, Dios reanima y levanta al deprimido. ¿Por qué? Porque Dios tiene consideración de su condición. En el Salmo número 113, versículos del 5 al 7,
Te invito a que lo busque conmigo. El Salmo número 113, versículos del 5 al 7, dice de la siguiente manera: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Miren la expresión hermosa del salmista. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que aún estando sentado en las alturas, él se humilla a mirar al hombre en su condición de angustia? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos un Dios empático, un Dios que se identifica con nuestras situaciones. ¿Y por qué yo puedo decir esto con profunda convicción? Por causa de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Nuestro Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios trascendental y todopoderoso, del cual en un momento dado Isaías dijo de una manera hermosa y bien poética: oh Señor, si rompiese los cielos y vinieras a estar entre nosotros. Óyeme, esa petición de Isaías se hizo realidad con la persona de Jesucristo. Los cielos se rompieron y Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. La encarnación nos lleva un mensaje de esperanza y de consuelo, porque no es un Dios que está simplemente sentado en el trono mirando tu condición, sino es un Dios que habitó entre nosotros, como dijo Juan el evangelista, y estuvo entre nosotros y vimos su gloria y participó de las mismas debilidades de los hombres, pero sin pecar. Y padeció por el sufrimiento, la traición, por todas aquellas cosas que nos pueden provocar depresión. Él padeció por ellas. Inclusive en la noche antes de ser entregado para morir en la cruz, en un lugar llamado Getsemaní, nos dicen los evangelios que Jesucristo oraba, y oraba con una agonía porque como hombre sufría lo que venía hacia él. Y en esa oración él le dijo: Padre, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo padeció por el sufrimiento humano en términos de la aflicción física, pero también de la aflicción emocional. Jesucristo tuvo la traición de Pedro, la traición de Judas, la negación de Pedro. Vio a sus discípulos en un momento de turbación. Vio la maldad del ser humano contra él. Pero todo esto lo venció. Lo venció con su muerte, con su resurrección. De manera que el autor de los Hebreos dijo que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Dios nos levanta porque Él considera nuestra condición. Oh, mi hermano, Dios nos rechaza al caído. Dios no abandona a sus hijos e hijas que padecen por momentos de confusión. Dios no abandona a sus hijos e hijas que están en momentos de profunda tristeza. Dios no abandona a sus hijos e hijas que son humanos, que aman sinceramente a Dios. Y Él lo sabe, pero son humanos. Y nuestro Dios viene al rescate de nuestra vida. Dios vio al profeta en esta situación. Y yo quiero que alguien se atreva a decirme a mí que Dios entonces amonestó al profeta por su condición y sus comentarios, o que Dios mismo haya hecho una expresión de rechazo hacia lo que el profeta estaba pasando. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a aquellos que le sirven. Porque Dios entiende, repito, nuestra condición. Él sabía de sus frustraciones y también de su profundo amor a la causa de Dios.
Así también Dios conoce tu corazón. Dios conoce que lo que tú estás padeciendo muchas veces está hasta más, no depende mucho de ti. Son condiciones. Pero Dios no quiere, y escúchame bien, que tú termines lo que Él comenzó. La vida la da Dios y solo Dios la quita. No nos toca a nosotros eso. Dios es un Dios de vida. La Escritura dice que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Y podremos tener los sufrimientos más grandes. Pero en Dios, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos que esperanza. Dios reanima y levanta al deprimido, repito, primeramente porque tiene una gran consideración de su condición. Otros a los deprimidos los echan hacia un lado, no los escuchan. Pero sin embargo, y esto es lo segundo, Dios reanima y levanta al deprimido porque escucha sus angustias. En el Salmo 34, versículos del 17 al 19, dice lo siguiente: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. ¿Qué es clamar a Dios? Clamar a Dios es mucho más que presentar una oración. Clamar a Dios es una oración que sale de lo más profundo del corazón, de lo más íntimo de nuestras entrañas. Es un deseo, es una plegaria que solicita la intervención de Dios, porque reconoce que no puede ya con sus fuerzas físicas y emocionales ya se han drenado. Como la mujer del flujo de sangre, que dice la Escritura que esta mujer padecía de esta grave enfermedad. Llevaba muchos años padeciendo la misma y había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie la podía curar. Y era una mujer que se iba drenando diariamente, no solamente físicamente por la sangre que estaba perdiendo, sino también de sus fuerzas emocionales. Estaba profundamente triste, decaída, débil. Pero un momento dado se enteró que Jesucristo estaba pasando. Y dijo, aunque tocar el borde de sus vestiduras, yo seré salva. Mis queridos hermanos, aún ese poco de energía que te queda, ese poco de ánimo que te queda, por favor, inviértelo de la manera más sabia. ¿Y sabes cuál es? Clamando a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dijo Dios a Jeremías en un momento que se encontraba en la prisión. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí el profeta Elías, en medio de esta situación, él expresó, dijo, Señor, ya deseo morirme. Él está expresando su condición, pero al mismo tiempo detrás de todo eso hay otra petición. Y esa petición que está detrás de esa expresión es la siguiente: Señor, deseo morirme, pero tú solamente me puedes rescatar. Gloria a Dios que Él escucha el clamor de su pueblo. Él lo escucha. No pierdas la esperanza. Dios escucha. No solamente escucha, sino que Dios va a proceder. Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. Porque así como Dios reanimó y levantó a este profeta que se encontraba en un momento de depresión y de frustración, y pudimos apreciar que le levantó porque primeramente Dios mismo tuvo consideración de su condición. Y no solamente eso, que tuvo consideración, sino que él escucha sus plegarias. Él escuchó lo que el profeta estaba diciendo. O sea, ese sentimiento expresado por el profeta no pasó desapercibido delante de Dios, y Dios entonces asistió. Y lo tercero es que no solamente Dios reanimó y levantó al profeta de esa manera, sino que al escuchar sus oraciones y ver su condición, Dios le fortaleció.
Dice en el verso 5 de Primera de Reyes 19, y dice que Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Estaba agotado. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y el verso 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida que vino del mismo cielo, Dios le fortaleció. Mis queridos hermanos, nos encontramos posiblemente en un déficit de energía física, drenados emocionalmente. Necesitamos reanimarnos y fortalecernos, pues tu fortaleza, mi fortaleza, nuestra fortaleza proviene del cielo. Oh, el mismo apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios el que multiplica nuestras fuerzas. Él es el que nos da ánimo. Él es el que nos levanta. ¿Y cuál es la comida que nos dará para reanimar y fortalecernos? Su santa y bendita palabra. En el caso del profeta Elías fue un alimento literalmente físico, pero que provino del mismo cielo. Así que nuestra fortaleza siempre vendrá del cielo. Un Dios que nos ve cansados en el camino. Un Dios que nos ve que no podemos más con esta carga y Él nos dice, echa sobre Jehová tu carga, espera en Él y Él que hará. Aquel que creó los cielos y la tierra, que carga, Él mismo sostiene el universo, ¿cómo no podrá sostener nuestras cargas? Y no solamente la sostiene, sino que nos da la bendición de poder seguir hacia adelante. Él le dijo, levántate y camina porque largo camino te resta. Mis queridos hermanos, todavía queda mucha vida por vivir. Amigo que me estás viendo, que estás padeciendo por depresión, por esta circunstancia que estamos viviendo, todavía queda mucha vida. No pienses en morir. No pienses en quitarte a mitad de este camino. No, no, no. Todavía queda mucho por vivir. Cuando Dios le dice al profeta, levántate porque todavía te queda camino por recorrer, todavía queda mucho. Y usted me dirá, pero ¿cómo lo podré recorrer si no tengo fuerzas? Te estoy diciendo, tu fuerza viene de Dios. Solo Dios, a través de la fe en Jesucristo, te podrá dar la fortaleza para seguir hacia adelante. Delante de Dios en arrepentimiento de tus pecados, expresándole a Dios no solamente tu situación actual, si es que no conoces a Cristo, sino también decirle, Señor, caminé a espaldas tuyas, Señor, por mucho tiempo. Dios, perdona mis pecados. La Escritura dice, todo lo que el Padre me da, dijo Cristo, vendrá a mí. Soberanamente Dios los trae. Tú estás viendo este mensaje porque Dios te está llevando hacia Él. Dios es soberano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquel que se acerca a Dios nunca será echado fuera por Dios. No será rechazado por Dios. Así que, largo camino te resta. Esta situación va a pasar. Créeme, va a pasar. Sopórtala. Dios, pídele a Dios las fuerzas. Dios te las dará para seguir hacia adelante. ¿Por qué? Y culminamos con esto. Porque Dios reanima y levanta al deprimido, no solamente porque, primeramente porque tiene consideración de su condición. Segundo, porque Él escucha sus angustias y no solamente las escucha, las ve. Ve las lágrimas que tú derramas en la intimidad donde no hay más nadie y tú estás llorando. Dios está allí mirando. Dios reanima y levanta al deprimido fortaleciéndolo. En el caso del profeta le dejó descanso, comida
Tú y yo necesitamos descanso. ¿Y tú sabes dónde se encuentra? En Cristo. Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Fortaleza. Él nos da toda la fortaleza que necesitamos a través de sus promesas, a través de su lealtad, porque Dios es fiel. Independiente del hombre que no es fiel, Dios es fiel. Cristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios reanima y levanta al deprimido, revelando su control sobre todas las situaciones de nuestra vida. En esta historia, Elías había estado frustrado por la actitud de Jezabel y de Acab. ¿Saben algo? Dios eso no lo conmovió. La rebelión del hombre no afecta a Dios, nos afecta a nosotros. Dios bendice la obediencia de este hombre Elías. En otras palabras, le dijo, mira, ya tú hiciste lo tuyo, ahora me encargo yo, tranquilo. ¿Sabes por qué? Tú hiciste tu parte, ahora sigue caminando en la vida, yo tengo control de todas las cosas. Posiblemente tu depresión y tu desánimo y frustración viene como consecuencia de gente que te ha fallado, que mucha gente nos falla. Nos hacen promesas y después se olvidan. Te han prometido tenderte una mano y luego te la niegan. Y eso trae mucha frustración y mucha tristeza. Pero es lo que dice el Señor, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Come, levántate y sigue hacia adelante. Perdona y sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Dios está al control. De Jezabel y de Acab se encarga Dios. Del coronavirus se encarga Dios. De la economía se encarga Dios. De nuestra vida se encarga Dios. Descansemos en Él. Dios tiene el control de todas las cosas. Nos dice la palabra del Señor que precisamente en un momento dado, y culmino con esta historia, una historia de los evangelios y luego con una anécdota de un reconocido hombre de Dios de nuestra historia. En este caso, primeramente de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 38 al 41. Es el pasaje donde el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad?, que se montaran en la barca y pasaran hacia el otro lado. Y estando en esa barca, los discípulos pasaron por una situación sumamente difícil y fue que de momento vino una gran tormenta. Una gran tormenta que según lo describe en el capítulo 4 de Marcos, versículo 37, era una tormenta que era una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y dice en el verso 38, y él estaba en la popa, o sea, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, o sea, Jesucristo, ante el desespero de sus discípulos, él le dijo al viento, le reprendió y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, verso 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué te hablo de este versículo en términos de este contexto del mensaje de reanimar al deprimido? Es para reforzar mi idea de que Dios tiene el control de todas las cosas. Aún el mar y el viento está sujeto a la soberanía de Dios. La otra nota que le quería compartir, y con esto cerramos nuestro mensaje en esta tarde, es la siguiente. Este gran hombre de la Reforma, llamado Martín Lutero, muy admirado por muchos de nosotros. Su contribución a la teología cristiana ha sido fabulosa, maravillosa. Le devolvió el libro a las manos de la gente, entiéndase la escritura.
Dios lo usó poderosamente para llevar el evangelio y sacar de la prisión de la ignorancia a literalmente millones de personas, porque no solamente fue la influencia inmediata que él tuvo, sino que lo que ha dejado el legado del protestantismo y de la teología reformada en, en la vida del cristianismo a través de la historia. Un hombre muy exitoso, pero también estuvo desalentado y deprimido. Y escuche bien esta anécdota para terminar. Y estoy aquí citando al mismo Lutero. Dice, una vez, escuche bien, Martín Lutero, el hombre de la gran reforma protestante, de quien se han escrito innumerables libros, dijo, una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. Ese hombre estaba abrumado por estas situaciones. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto. Con sus respuestas tuvimos el diálogo que sigue. ¿No sabes? Dijo la esposa de Lutero. Dios en el cielo ha muerto. Lutero contestó, pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto? Dijo ella. Y él respondió, indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que él nunca morirá, dijo Lutero. A lo que le respondió Catalina, su esposa. Y entonces, si Dios no ha muerto, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Él concluyó diciendo, comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Jesucristo venció la muerte, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios no está muerto y nunca morirá. Por lo tanto, nuestra esperanza debe ser del mismo carácter de lo que es Cristo en su naturaleza. Él es para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Te has sentido deprimido? Aún tú siendo creyente, mira la cruz para que seas levantado. Sigue mirando la cruz y confía que ese Dios que tú le has servido, Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque Él tiene consideración de tu condición, ha escuchado tus angustias, te va a fortalecer con su palabra y te va a dar el descanso que necesitas en Él. Y podrás comprender lo que ya conocías teológicamente, que Dios tiene el control de todas las situaciones. Nada se pasa desapercibido delante de Dios. Y a ti, amigo, que me escuchas, que no conoces a Cristo, si no tienes a Cristo, tienes un doble problema. Pero en esta oportunidad que tenemos de llevar este mensaje, yo confío que hoy te agarrarás de Cristo. Que así como la mujer de la historia del flujo de sangre dijo, no, estaba drenada, cansada, abatida, pero dijo, si tan solamente tocaré su manto, seré salva. En esta tarde, en este momento que estés viendo el mensaje, yo te exhorto, aférrate a Cristo. Con una oración que salga lo más profundo del corazón y diga, Señor, por favor, sálvame. Sálvame, perdona mis pecados, Señor, y dame esperanza. Permite que yo pueda ver la vida a través de ti, Señor. Y yo confío en el Señor que así Él lo hará. Porque aquel que a Él viene, Él no le echa fuera.